Yo soy Miguel Calvo Ramos, ¿De quién nos vas a hablar? de mi abuelo, Miguel Calvo Morelló. ¿Dónde nació tu abuelo? Mi abuelo nació en Segorbe, Castellón. ¿En qué momento se muda él a Jerez? Se mudó de joven con el padre a la zona de la Cartuja, de los Albarizones. ¿Por qué? No lo sé, el motivo no lo sé, pero yo estaba trabajando aquí. Él era cantero y trabajaba la piedra seguramente en el monasterio de la Cartuja. ¿Qué le ocurre a tu abuelo Miguel Calvo? Mi abuelo se lo llevan de noche diciendo que le iban a hacer unas preguntas por un incidente que él había visto en la carretera de la Cartuja. Y por la mañana lo devuelven y lo tiran en la puerta de la casa de mi abuela, prácticamente muerto. Y a partir de ahí está 3 años inmovilizado en la cama hasta que muere en abril de 1940. ¿Qué le hicieron los que se lo llevaron? Le dieron una paliza que le destrozaron los órganos internos y le hicieron beber una cantidad de aceite de ricino indeterminada por mí, pero que le provocó un fallo orgánico casi de muerte. ¿Él podía expresarse? Él- ¿Qué decía él en esos años? Él no creo yo que dijera mucho, porque mi abuela lo llevó al médico y el médico le dijo: señora, ¿qué me trae aquí? ¿Un muerto? Señal de que no iría muy bien. Él no pudo decir ninguna palabra después de volver a casa. No, y se ha mantenido un mutismo de ese acontecimiento hasta que ha muerto mi abuela, Tu abuela Isabel Núñez. por ahí. Isabel Núñez. No se ha hablado nunca del tema y cuando yo he querido interesarme ha sido tarde, porque ya los autores habían muerto. ¿Qué explicación tiene la familia? ¿Por qué se llevan a tu abuelo? Mi abuelo al parecer vio algún hecho que le llamó mucho la atención al principio de la sublevación de 1936. Y algo que le llamó la atención poderosamente, a pesar de que él había estado en la guerra, que había sido héroe de guerra. Entonces, al parecer lo comentó en la venta de la Cartuja. Y ese mismo día por la tarde fueron a buscarlo y le dieron una paliza. Le dieron el chivatazo. Ah, Él no tuvo nadie que le avisara a él de que iban a por él. nadie. Yo he oído una historia posterior de una hija de tía mía que acusaba a un vecino de allí, no sé, con ideología contraria, y que era manco de un brazo, o sea que sería fácilmente reconocible. Y era una venta que existía entre el vivero que hay en la Cartuja y el monasterio de la Cartuja. Hay un puentecito allí que pasa un río que le dicen Salado, y todavía se ve allí los restos de una venta que había antiguamente, se llamaba Venta Angulo. Ha desaparecido hace un montón de años. Pero vamos, no, hasta ahí no he podido yo verificar nada de esa historia. Ahí quedó en la acusación esa. Tu abuelo y tu abuela tuvieron 8 hijos. Ah, Uno de los pequeños, el penúltimo, es tu padre. ah. ¿Tu padre, Juan, te ha llegado a contar algo? Mi padre alegaba que era un problema, que se le habían dado la paliza, pero por un problema de reparto de los alimentos que estaban racionados en aquella época. Había una especie de cartilla y dice que mi abuelo protestó por el reparto que había de alimentos porque tenía muchos hijos y él alega esa la causa. Pero la que yo he visto la ha confirmado mi abuela y mi madre, pues se lo había escuchado. ¿Qué recuerdo tenía tu padre de su padre?
Nada, muy poco. Cuando murió mi padre tenía 7 años. ¿Qué te contaba tu abuela? ¿Tu abuela Isabel hablaba de él? No, ¿De su no marido? llegué yo a hablar ni mencionaron nada de la historia de mi abuelo. En el tiempo que yo estuve conociéndola, pues yo era joven también, mi abuelo hace mucho que murió. Pero es una historia que no se ha contado nunca en la familia. ¿No ha estado presente? No se ha comentado ni el por qué, ni cómo. Ha tenido una especie ahí de silencio de ese acontecimiento. También quizá por miedo. Por miedo, seguramente, ¿eh? Porque antes había un miedo visceral, ¿eh? Y no se podía ni mencionar nada de la guerra civil. Entonces, ¿quién más te ha podido comentar que ha sido tu madre? Mi madre escuchó los motivos. Yo no sé por dónde vinieron, pero ella sabía de ese acontecimiento. ¿Cómo se llama tu madre? Mi madre Victoria Ramos. ¿Y el resto de hermanos? Porque me has dicho que la mayor es Ramona. No, Tía, nada. Nada. Había una tía mía, hermana de ellos, que se llamaba Antonia, y vivía por ahí pasando a lo que es el Escaletri, que le dicen, por la Milagrosa, por ahí. Sí, la mañana por el Cerón. Claro, y decía que ella sabía quién había sido el autor de la muerte de mi abuelo y que me lo iba a decir, pero enfermó del estómago y murió fulminantemente. Y no llegó a decirme nada. Eso no hace muchos años de esto. ¿En qué momento, Miguel, empiezas tú a escarbar más sobre la historia de tu Bueno, abuelo? pues yo, visto que nadie decía nada del asunto, yo empecé a buscar por mi cuenta. Y al archivo municipal, Cristóbal Arellana me dio muchos informes de partida de nacimiento, de defunciones y demás. Y ya por ahí fui yo buscando. La foto de mi abuelo no aparecía hasta hace unos pocos años. ¿Dónde la encontraste? En casa de un tío mío. En casa de un tío, vamos, un tío lejano, un tío político que no... Y tiene una vaquería por ahí por la carretera de Cartuja por Pinosolete, que le dicen. Y ahí tenía la foto, que mi padre recordaba la foto, pero hacía lo menos 60 años que no la veía la foto esa. ¿Cómo fue ese momento de ver A mí imagen le de tu gustó. abuelo? Yo no la había visto la foto esa. Y mi padre la vio de joven. Y hasta que no tenía 80 y pico de años, no la vio de nuevo. ¿Y cómo reaccionó tu padre? También. No le gustó, hombre. Vuelve a ver a su padre después de... Claro, él no tenía mucha documentación ni recuerdo del padre. Qué cosa, ¿eh? Mm. Criarte sin que tu padre esté presente, pero incluso en... Claro, pero nadie decía nada del tema. Entonces yo quise investigar un poco por mi cuenta a ver qué había de verdad en todo eso. Y la verdad que no hay muchos datos tampoco donde buscar. No. ¿Cómo fue también la historia de tu abuela? Pues mi abuela con tantos hijos y además la madre de ella que vivía también con ellos, pues tuvo que ser una odisea mantener a todos esos hijos. No sé cómo lo hizo, la verdad. No sabes, bueno, ella se puso a trabajar. Claro, no, ¿De qué? ¿De qué trabajó tu abuela? no lo sé, pero yo la conocí ya muy mayor, pero seguramente limpiando casa, o cocinando, no sé. No. Imagino también que sus hijos se pusieron a trabajar. Claro, mi padre empezó muy joven en la bodega. Con 13 o 14 años ya estaban trabajando ¿En qué bodega? en Domé. Y mi tío José, el último, también. Y Pedro es uno que es más mayor también. La bodega era la fuente más
más fácil y asequible de empezar a trabajar en aquella época. No era la mejor pagada tampoco. No, pero éramos muy seguras. Siempre había trabajo, había mucha demanda del vino. Ella ha caído, pero bueno, en aquella época era lo más fundamental de Jerez. ¿Sabes cómo era su personalidad? ¿Has podido averiguar algo de cómo era tu abuelo? No, personalmente? no. Yo he escuchado comentarios de que era muy buen profesional, trabajando de cantero. ¿Quién te ha dicho eso? Mi padre decía que la gente lo reconocía. Decía, esto es un buen trabajo, valenciano, porque no sé si entendían que Segorbe era de Valencia o está pegado a Valencia. Y eso sí lo he escuchado yo. Él no estaba afiliado a ningún sindicato. Nada. Él no estaba nunca vinculado a nada. Él tenía tantos hijos y la obligación de mantenerlo ahí que no le daría tiempo a nada prácticamente. No, bueno, claro. No tenía afiliación política ninguna, de partido, ni sindicato, ni nada. Es curioso también cómo 3 años cuidándolo en cama. Claro, en cama, sin poderse levantar. Sus hijas, imagino también, Sí, que estarían ahí. Y que él no pudiera procesar ninguna palabra. No lo sé, el grado de comunicación que tenía no lo sé. Vale. Pero él tampoco habló mucho de esclarecer lo que le había pasado. Mi abuelo sí lo sabría. Mi abuelo sí lo sabría, pero murió antes de que yo me interesara por el tema. No me pudo decir nada. Que me aclarara. ¿Cuál fue tu momento de inflexión de empezar a interesarte por él? Fue a partir del año 2016. No lo sé porque no conocía apenas nada de mi abuelo. Pero te encendió ahí una... Claro, yo quería saber a ver qué le había pasado. Nadie había dicho nada, era un tema tabú, no se mencionaba. ¿Por quién buscas tú la historia que te recaba datos de tu abuelo? Bueno, yo tenía esos comentarios que me habían hecho, pero sin indagar mucho en la historia de mi abuelo. Más básicamente lo que le he contado. ¿Pero lo haces por ti, lo haces por tu No, padre? por mí mismo y por mi padre, porque mi padre no había visto la foto esa, más de 60 años. Un momento de satisfacción para él. No. Ya para terminar, Miguel, una palabra que resuma todo este proceso que tú estás haciendo de recuperación. No sé, como una palabra que lo... como impotencia por no saber y no tener dónde buscar. Yo tuviera más fuentes, más información, hubiera seguido buscando algo, pero ya en Segorbe me dijeron que se había quemado el archivo municipal, que podía buscar en el archivo de la catedral, que a lo mejor tenían ahí, pero a lo mejor eran los nacimientos o la boda o algo, pero poco más. Tú has hecho entonces también seguimiento y búsqueda en Segorbe. Claro, no. Que te has desplazado y has... Claro. Entonces, de allí me dijeron que en el año 35 se quemó todo el archivo que había. De 1900 a 1935 no hay nada. Pero así fortuitamente, casualmente, se quemó todo. No sé por qué se quemó, no me lo dijeron. Pero... Y más en el 35. Claro, y más en el 35. Y ya lo que me dijeron que podía buscar a lo mejor algo en el archivo de la catedral, pero era referente a bautizo o a alguna boda o algo, pero ya está. No habría mucho más. Ahora porque son 6 generaciones de Miguel Calvo. Miguel Calvo Lázaro, que es el padre de mi abuelo, Miguel Calvo Morelló, Miguel Calvo Núñez, Miguel Calvo Ramos, mi hijo Miguel Calvo Bernal y mi nieto Miguel Calvo Silva. Uy, Dios mío, todos Migueles. ¿Te está ayudando alguien de la familia? No, esto es por mi cuenta. Tus hijos, por ejemplo.
ahora que la has mentado? No, ellos están ajenos a todo eso que ha pasado. Incluso mis hermanos, tampoco ¿Ninguno se ha interesado como tú? no. ¿Pero y lo has compartido con ellos, todo lo que has encontrado? Hombre, ellos lo saben, pero que no ha sido que se han implicado tampoco mucho en la búsqueda. Es un tema que ha quedado ahí como residual. Pero yo sí me lo he tomado más a pecho. Por la memoria. Está bien. Perdón, que te quiero hacer una pregunta, pero la tengo por ahí Bueno, dando vueltas. La pregunta era, ¿cómo aparece registrado la muerte de tu abuelo? La causa. ahí lo tengo, se pone anemia perniciosa. Anemia perniciosa. Anemia perniciosa. Y debe ser una anemia que le sobrevino después del envenenamiento con aceite de ricino que le hicieron. ¿Para ti cómo debería estar registrado? Hombre, como no sé, como un homicidio quizás. Porque la consecuencia de la muerte fue la paliza que le dieron. Lo dejaron casi muerto. Un homicidio por parte de la milicia. Eso sí me lo dijo mi padre. Dice que cuando lo llevaron al médico, dice, señora, que vete usted aquí un muerto, así iría. Y por el envenenamiento de ese aceite de ricino que le hicieron, no había antídoto, ni cura, ni nada. Eso te va destruyendo por dentro.